Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, si están aquí, ya saben que les gusta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestros queridos famosos turcos, ¿verdad? Hoy, amigos, nos adentraremos en un tema que, como dice el título, es tenso. Exactamente. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos hicieron temblar el mundo de las series turcas con su romance y con su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. Y por supuesto vamos a sumergirnos en ese momento tenso del que tanto se habla, ese encontronazo, esa situación que dejó a muchos con la boca abierta y que generó un montón de especulaciones. Prepárense porque vamos a desglosar todo, desde los antecedentes hasta las consecuencias, y les aseguro que no se van a perder ningún detalle. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en este asunto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse. Es gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre sus celebridades favoritas, sobre noticias de la farándula, sobre análisis de series y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Tienen alguna opinión sobre la situación que vamos a tratar? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, comencemos. Para entender bien este momento tenso, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo surgió todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las risas, las fotos. Todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Y así fue. Confirmaron su relación en abril de 2021, y el mundo entero enloqueció. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y se mostraban felices y enamorados en cada aparición pública. Parecía que su relación era perfecta, un cuento de hadas moderno. Y por supuesto, los fans estaban encantados. Celebraban cada foto, cada comentario, cada muestra de cariño. Creían en el amor, creían en ellos, creían en Hande y Kerem. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de poco más de un año de relación, en enero de 2022, se anunció su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Nadie lo esperaba. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos y variados. Que si las agendas apretadas, que si diferencias irreconciliables, que si alguien nuevo. Pero lo cierto es que por más que intentaran, no lograron encajar. Y así como en muchas relaciones, llegó el final. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Hande continuó con su carrera como actriz, y Kerem también se mantuvo activo en el mundo del espectáculo. Ambos continuaron siendo muy populares y seguidos por sus fans. Pero por supuesto, la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo sería el reencuentro? ¿Cómo sería el momento en el que se volvieran a cruzar en algún evento público? Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el momento tenso que prometimos. El momento en cuestión se produjo adivinen. En un evento público. No recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue durante una entrega de premios o una fiesta organizada por alguna marca. Lo importante es que Hande y Kerem coincidieron en el mismo lugar. Y según las crónicas, la atmósfera se cortaba con un cuchillo. Imaginen la situación, ambos estaban allí, rodeados de periodistas, de fans, de otros famosos. Seguramente ya sabían que se iban a encontrar, y seguramente se estaban preparando para ello. Los nervios, la tensión, la incomodidad. Todo debía ser palpable. Los detalles de lo que realmente sucedió son un poco difusos, ya que, como suele ocurrir en estos casos, hay diferentes versiones. Pero en general, lo que se dice es que el encuentro fue frío. Muy frío. No hubo abrazos, ni besos, ni palabras de cariño. Las miradas fueron escasas, casi inexistentes. Se evitaron a toda costa. Y cuando inevitablemente coincidieron cerca,
el ambiente se hizo más tenso aún. Los periodistas, por supuesto, no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento. Las fotos y los vídeos del encuentro se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Y la reacción del público fue inmediata. La mayoría de los fans se sintieron tristes y decepcionados. Esperaban tal vez una reconciliación, un reencuentro amistoso, o al menos un saludo cordial. Pero no fue así. Las especulaciones sobre lo sucedido no se hicieron esperar. ¿Por qué tanta frialdad? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo alguna pelea? ¿Alguna traición? ¿Aún existe rencor? Las teorías eran infinitas. Algunos decían que la separación había sido muy dolorosa, y que ambos necesitaban tiempo para sanar. Otros que la relación había terminado en malos términos. Otros que simplemente habían decidido seguir caminos diferentes, y que ya no querían saber nada el uno del otro. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Ande ni Kerem han hablado públicamente sobre lo que pasó en ese encuentro. No han dado explicaciones, ni han comentado nada al respecto. Han mantenido un silencio prudente y respetuoso. Lo cual, por un lado, es comprensible. Son personas privadas que tienen derecho a proteger su intimidad. Pero por otro lado, también es frustrante para los fans, que se quedan con las ganas de saber la verdad. Después de ese momento tenso, Ande y Kerem han seguido sus vidas por separado. Han asistido a eventos públicos, han trabajado en proyectos nuevos, y han rehecho sus vidas amorosas. Ande, por ejemplo, se le ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha tenido otras relaciones. Y aunque ambos han intentado mantener las distancias, las coincidencias son inevitables en el mundo del espectáculo. Sin embargo, cada vez que Ande y Kerem coinciden en un evento, la tensión sigue presente. Los periodistas y los fans siguen atentos a cada gesto, a cada mirada, a cada palabra. Y aunque el tiempo ha pasado, y ambos han madurado, la historia entre ellos sigue siendo un tema de conversación. Es importante destacar que a pesar de este momento tenso, y de la frialdad que mostraron en público, Ande y Kerem no han hecho ninguna declaración negativa el uno sobre el otro. Nunca han hablado mal el uno del otro, ni han revelado detalles íntimos de su relación. Han mantenido un respeto mutuo, lo cual es admirable. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias del trabajo pueden afectar cualquier relación. Segundo, que la separación entre Ande y Kerem fue dolorosa. Y tercero, que a pesar de todo, ambos han sabido mantener una imagen de profesionalismo y respeto. Pero, ¿realmente existió un momento tenso tan fuerte como se dice? La respuesta es sí, probablemente. La tensión en el ambiente, la frialdad de las miradas, y la evitación de contacto físico son signos claros de que algo no estaba bien. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Esa es una pregunta que probablemente nunca sabremos la respuesta. Lo que sí sabemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas y exitosas, que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Y que a pesar de los altibajos, siguen siendo referentes para muchos jóvenes. Y eso, amigos, es algo que hay que celebrar. Así que, para resumir, en este vídeo hemos explorado el momento tenso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de sus inicios, de su relación, de su ruptura, y de ese famoso encuentro que dejó a todos con la intriga. Hemos analizado las diferentes versiones y las posibles causas de la tensión. Y hemos concluido que, a pesar de todo, ambos han sabido mantener una imagen de profesionalismo y respeto. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco. Si les ha parecido interesante, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día Hande y Kerem podrán tener una relación amistosa? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Hande y Kerem. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Suscríbanse para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.